que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 25. Juan 6, 25. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra bendita, Juan 6, 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Acababa mi Señor Jesucristo de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y de ahí se fue al otro lado del mar de Galilea. Y lo andaban buscando los judíos. Y mi Señor Jesucristo les dice: me buscas, pero no por mi palabra, sino por lo que les doy. Los acabo de alimentar a todos ustedes y me buscan por eso nada más. Versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Sí? ¿Qué les está diciendo mi Señor Jesucristo a los judíos? Que trabajen no por la comida que tú te llevas a la boca, y esa comida que te llevas a la boca sale por la letrina. El ser humano se dedica a eso nada más, a trabajar por la comida que perece, por las cosas materiales, por las cosas tangibles. Y ya cuando están grandes, así decía el pastor, ya cuando estaban viejitos como el pastor, entonces ahora sí buscan a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué no lo buscamos desde antes? ¿Por qué no lo buscamos desde jóvenes? Para que toda nuestra vida, ¿verdad?, esté guiada y discipulada por nuestro Señor bendito. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Este trabajo que debemos de hacer es espiritual. Buscarlo a Él espiritualmente, buscar su rostro, buscar su voluntad, buscar la vida eterna que solo Cristo Jesús nos da. Amén. Y no preocuparnos por los afanes de la tierra, por los afanes del mundo, por lo que el mundo te exige, por lo que el mundo te demanda. Eso no vale, eso no cuenta. Vivimos en ese sistema de consumismo, en ese sistema de materialismo, de imposición de modas y de imposición de inventos que el hombre tiene. Y la gente va y consume, y la gente va y compra. Hasta hacen fila, ¿verdad? 2 días antes de que salga el nuevo iPhone 12, no sé cuál sea el último ahora, pero hasta la gente, ¿verdad? Cuando estaban las iPads, me acuerdo, las iPads cuando iban a salir por primera vez, la gente en Estados Unidos hacía fila de 2 días, acampaban para comprarse su tableta iPad. En México igual. En México cuando empezaron a surtirse las donas Krispy Kreme, igual. La gente hace unas filas pero eternas para llevarse sus donas.
Eso es lo que el mundo demanda, eso es lo que el mundo exige, es lo que el mundo le ofrece a la gente. Y la gente cae en eso. Trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El ser humano siempre piensa y cree que haciendo obras se puede llegar al cielo. Que por sus propios esfuerzos, que por sus propios caminos el ser humano puede llegar a Dios. De ahí viene la invención de las religiones. Me invento mi religión a mi conveniencia para poder yo llegar a Dios. Pero así Dios no lo estipuló, así Dios no lo hizo. Se pregunta, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Y qué les dice mi Señor Jesucristo? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. La respuesta que va a dar es tajante, sencilla. Y no se ve en esa respuesta obras del ser humano para llegar a Dios. Vean lo que les dice. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Si no, simplemente cree. Simplemente cree. En el que Él, Dios, ha enviado. ¿Y a quién envió Dios? ¿A quién mandó Dios para pagar mis culpas? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi Señor Dios mandó a su Hijo. Y mi Señor Jesucristo les dice, la obra de Dios es que creas en aquel que Él envió. Simplemente. ¿Es algo difícil creer en Jesús? ¿Es algo difícil creer en el Hijo de Dios? En Jesucristo. En Yeshua, en Yahshua, como quieran llamarlo. En Jesús. En Jesús. Para el mundo le es difícil creer en Jesús. Creer en aquel que mi Señor Dios envió al mundo para perdón de pecados. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Simplemente recibe a Jesucristo como tu único Señor y Salvador de tu vida y pasarás a vida eterna. Pasarás a eternidad. Tan sencillo, ¿verdad? Pero tan difícil y complicado a la vez. Porque el mundo está lleno de ideas, lleno de pensamientos, lleno de doctrinas, lleno de filosofías. Satanás ha metido su cola para que el mundo no crea en Jesucristo. Versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué señal pues, dice, haces tú? ¿Qué señal nos da? Siempre el judío pidiendo señales. Siempre el judío pidiendo señales. ¿Y qué no les bastaba con las señales que el Señor había hecho? Acababa el Señor de multiplicar los peces y los panes, y sanaba leprosos, y curaba enfermos, y resucitaba gente. Pero querían señales.
¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿No les bastaba con las señales que el Señor ya había hecho? No les basta con eso. No les basta. A la gente el cambio que una persona puede tener, reflejando a Cristo en su vida, reflejando a Cristo en su corazón. Quieren ver más. Y el ser humano siempre quiere ver más y más y más y más. Y no se sacia. ¿Qué señal haces tú? Les dice. Para que veamos y te creamos qué obra haces. Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Como diciéndoles, Dios mandó pan del cielo, y ese pan del cielo nos sostuvo por 40 años. Como diciendo, esa es una señal de que el Padre nos mandó ese alimento. ¿Qué obra haces tú? Nuestros padres comieron del maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y si los mantuvo, si los sostuvo, si les dio ese alimento por 40 años. Y ese maná que caía del cielo era una prefigura, era un prototipo del verdadero pan del cielo que iba a llegar a la tierra. Ellos no se imaginaron en el desierto que ese maná que recogían en la mañana, espiritualmente hablando, miles de años después, iba a convertirse en un ser humano. Y que ese ser humano era el verdadero pan del cielo. ¿Cuándo se lo iban a imaginar? Pero ese maná representa a Cristo como el verdadero pan del cielo. Sombra y figura del pan verdadero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El que recibieron sus padres en el desierto era una sombra y figura del verdadero pan que iba a mandar Dios nuestro Señor. Versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Danos siempre este pan. ¿Dónde está? ¿En qué panadería voy y lo compro? ¿En qué local voy y lo compro ese pan? Tenían ceguera espiritual, no sabían, no veían que tenían ahí el pan del cielo. No se daban cuenta. Muéstranos al Padre y nos basta. Le preguntó Felipe a mi Señor Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y todavía no sabes quién soy yo. Tenían a Dios mismo ahí enfrente de ellos y no se daban cuenta. Lo mismo aquí en este hecho. Señor, danos siempre este pan. Hablando Jesús de sí mismo. Versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, no tendrá hambre. Y tampoco tendrá sed.
sed espiritual, hambre espiritual. Esa hambre espiritual que el ser humano allá en el mundo ahorita tiene, pero que no sabe cómo saciar, que no sabe cómo calmar esa hambre espiritual. Pero que llegamos nosotros y le decimos: Jesucristo es el pan de vida. Cómelo a Él, bébelo a Él. Y Él satisfacerá, perdone, su alma, su espíritu. Comiendo a Jesús y bebiendo a Jesús, el ser humano tiene esa saciedad en su alma. La gente compra y compra y compra y compra para cubrir o quitar esos vacíos que tienen en su vida. Pero con nada los pueden llenar, con nada los pueden tapar. Solamente el Hijo del Hombre llena esos vacíos, porque nosotros desde un principio fuimos diseñados para servir a Dios. Adán vivía pleno. Adán vivía en plenitud. Desobedeció. Vino el rompimiento con Dios. Entonces, en él que crearon, que se formaron vacíos. Porque ya le faltó Dios en su vida. Ya le faltó Dios en su corazón. Dios ya se había apartado de él. Cuando estaba en el orden Adán y Eva, cuando estaban en el orden, vivían en plenitud, porque Dios mismo estaba con ellos. Se paseaba Dios en el huerto del Edén y se llenaban Adán y Eva de Dios en ese momento. Estaban plenos, porque para eso los diseñó Dios, para tener esa comunión con Él. Pero viene la desobediencia, se separa mi Señor Dios de ellos y empieza el ser humano a tener vacíos. Vacíos que los quiere compensar con el alcohol, vacíos que los quiere compensar con el cigarro, vacíos que los quiere compensar con comprar, con comer, con tantas cosas, pero que no podrán ellos satisfacer. Solamente Jesús, el Cristo, es el único que nos llena y nos da esa plenitud que el mundo necesita, que el mundo requiere ahorita. El mundo está ansioso, el mundo está vacío. Vayamos y prediquémosles: Cristo te ama y dio la vida por ti. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón. El lunes que yo venía para acá, al Instituto Bíblico, en la esquina de G5 y Churubusco, se me acercó un señor para limpiar el parabrisas. Le entregué una monedita y uno de los folletitos y le empecé a predicar. Ahí en el semáforo. Cristo te ama, dio la vida por ti, entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Viene pronto ya el Señor Jesús por su iglesia. El mundo está horrible, el mundo está feo, por eso Dios no puede tolerar eso. Entrégale tu vida a Cristo, recíbelo como tu Señor y Salvador de tu vida. Se me quedó viendo el muchacho, así, impactado por lo que le dije, y me dice: sí, voy a leer detenidamente el folletito. ¿Cuánto me puede tardar en el semáforo? 30 segundos, un minuto. Pero en un minuto le puedes dar el plan de salvación a esa persona. Una semillita más en su corazón. El mundo necesita de Cristo. La gente necesita del Señor. ¿Sí? Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
15:5 dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes, para que llevéis mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El ser humano no puede hacer nada sin Cristo. El ser humano no puede hacer nada sin el Señor. No hay una puerta abierta en el cielo para aquel que no crea en Jesús de Nazaret. No la hay. Yo soy la puerta, dice el Señor Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Y sí? Lo veían que hacía milagros, veían que hacía sanidades, veían que ayudaba a la gente y no creían en él. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Esta es una promesa bendita de nuestro Señor para sus hijos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Así es de que debemos de estar seguros, sentirnos seguros de que no nos va a dejar fuera el Señor. Siempre y cuando, ¿verdad? Nosotros queramos estar siempre dentro de su cobertura. El Señor no nos va a obligar. El Señor no nos va a meter a la fuerza. Es mi corazón dispuesto y entregado el que cuenta para que el Señor me proteja y tenga yo seguro mi lugar allá arriba. Versículo 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Tómense, agárrense de este versículo para sentirse seguros de que nosotros, como escogidos de Dios, el Señor Jesucristo nos va a resucitar en el día postrero, o nos va a arrebatar en el día del rapto. Debemos estar seguros, hermanos, ¿sí? Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, de todos los que forman parte del cuerpo de Cristo, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. La Biblia se trata de eso. La Biblia, desde que ustedes la empiezan a leer, trata de eso. De la salvación del hombre, de la salvación del ser humano por medio del Hijo de Dios. Desde Génesis, cómo mi Señor Dios establece un plan para que por medio de un hombre y de una nación y de un linaje, todo el mundo pueda tener salvación. De eso se trata la Biblia, de Jesucristo. A través de la ley y los profetas, a través del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de eso. Versículo 41 dice, murmuraban entonces de él
los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Empezaron a protestar, empezaron a hablar del Señor. ¿Cómo es que dice Él que yo soy el pan del cielo? No entendían, no entendían. Porque mi Señor Jesucristo les hablaba espiritualmente y como siempre el ser humano entendiendo las cosas en la carne. Murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Pues si lo conocían, si sabían que era el hijo de José y María, no se explicaba por qué el Señor hablaba esas cosas. Pero nadie le preguntaba nada. Nadie le decía nada. Versículo 43 dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Nadie ha visto al Padre. Nadie vio al Señor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Porque aquel que lo viera caía como muerto. Pero mi Señor Jesucristo es imagen de Dios. Por eso hace rato les dije lo que Felipe les dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo, Felipe, que he estado con vosotros y no me reconoces. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Por eso en el versículo 46 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. ¿Y por qué lo ha visto? Porque ha habitado con Él desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Recuerden en Génesis lo que dice la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Jesucristo incorporado en el Padre, igual que el Espíritu Santo, desde el principio. Versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es así de sencillo, así de simple. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy, dice, el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. ¿Qué les está diciendo mi Señor Jesucristo? Sus padres comieron el maná en el desierto y perecieron, porque estaban admirados ellos de que Dios les dio de comer por 40 años, pero no entendían que eso era una sombra y figura del que había de venir, de Jesucristo mismo, que Él es el verdadero pan. Por eso les dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. No tuvieron vida eterna, no hubo una trascendencia espiritual. 50, versículo 50, este es el pan que desciende del cielo
para que el que de él come no muera. Hablando nuestro Señor Jesucristo de sí mismo, que Él es el pan que desciende del cielo. Versículo 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Imagínense esta declaración de mi Señor Jesucristo, cómo escandalizó a los judíos. Yo soy el pan que desciende del cielo, y el pan que voy a ofrecer es mi carne, y esa carne la voy a dar yo por el mundo entero. ¿Cómo lo habrían tomado? ¿Qué habrían pensado los judíos por lo que dijo? Repito nuevamente: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vamos a Hebreos 2, por favor. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice nuestro Señor en su palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él se hizo carne y participó de carne y sangre, y dio su carne y dio su sangre para destruir, para deshacer las obras del maligno, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Sí? Y librar, dice, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Repito el 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte. La gente le tiene miedo a la muerte. La gente le tiene pánico a la muerte. Nosotros como cristianos no debemos de temerle a la muerte. No debemos. Está garantizada nuestra salvación, está garantizada nuestra vida. Mi Señor Jesucristo tiene las llaves del Hades y de la muerte. No tenemos por qué tenerle miedo a la muerte. Y ahora con lo que estamos viviendo, tanto miedo, tanto pánico por lo que pueda pasar. Pero si estamos en Cristo Jesús, debemos de estar confiados en Él. Los que tenían miedo a la muerte, dice, y estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La gente que le tiene miedo, es porque no está bien con Dios. Es porque no está bien con el Señor. Cada quien sabemos qué traemos en nuestro morralito. Y si en nuestro morralito tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, que son los frutos del Espíritu, quiere decir que estamos viviendo para el Señor. Quiere decir que estamos entregándonos al Señor. Entonces no debemos de tener miedo. No debemos de tener pánico. Porque aquí dice que la gente estaba durante toda su vida sujeta a servidumbre. ¿Cuál es esa servidumbre? La servidumbre del pecado. La esclavitud del pecado.
cuando anda uno en pecado, pues no está bien con Dios. Y le da miedo. Su conciencia lo delata. Pero no debemos de tener miedo. Al contrario, somos de Cristo. Y si el Señor nos dice hasta aquí, Señor mío, me voy contigo. Me voy con Él. Regresemos a Juan 6, por favor. Juan 6:52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? No entendían, estaban pensando en canibalismo, ¿verdad? Siempre pensando en cosas materiales o siempre pensando en lo tangible y no en lo intangible, en lo espiritual. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La declaración de mi Señor Jesucristo: si no comes mi carne ni bebes mi sangre, no hay vida en ustedes. ¿Cómo se atreve, no? ¿Por qué habla así? En la palabra de Dios en Levítico 17:10 dice que está prohibido comer sangre, ¿verdad? Porque en la sangre está la vida y de ella emana. Entonces, al decir mi Señor Jesucristo: el que come mi carne y bebe mi sangre va a tener vida eterna, pues se ofendieron. Pero estaba el Señor hablando espiritualmente de que si tú te comprometes a vivir una vida en Cristo Jesús, si tú le entregas tu corazón, toda tu alma, todo tu ser, estás comiendo su carne y bebiendo su sangre. Estás llevando una vida en santidad, en consagración. A eso se refería el Señor, espiritualmente hablando. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, dice el Señor, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Repito el 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Por medio de qué? Por medio de su crucifixión. Él entregó su carne. ¿Y en qué manera la entregó? Le maltrataron su carne. Lo latiguearon con cintos de cuero y las puntas eran de fierro, pero eran como ganchos. Y a la hora de latiguearlo, los ganchos se encarnaban en su carne. Y a la hora de zafar el gancho, imprimían una fuerza. Y le dolía al Señor. Y todo eso lo soportó, todo eso lo aguantó por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Por eso Él dio su carne, dio su sangre. Toda su sangre fue vaciada para perdón de pecados. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que se entrega a Jesús con todo su corazón. Porque dice la palabra en Romanos 12, que presentemos nuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Como un sacrificio del Antiguo Testamento, cuando el animal lo ponían en el altar del holocausto y le sacaban su sangre y lo desollaban y lo quemaban al fuego. Así nos pide el Señor Jesús, espiritualmente hablando, que presentemos nuestros cuerpos como ese sacrificio del Antiguo Testamento, quemando nuestros pecados, quemando nuestros malos pensamientos, quemando nuestros malos hábitos, quemando todo lo malo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Yo cuando entramos al lugar santísimo, ¿qué debemos de hacer? Presentar mi cuerpo ahí. Señor mío, te ofrezco mi cuerpo el día de hoy. Ayúdame a presentarlo en sacrificio a ti. Renuncio a mi yo, renuncio a mí. Soy tuyo, Señor. Y haz de mí lo que tú quieras. Ahí estoy presentando mi cuerpo en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. Eso le agrada a Dios, que estemos sometidos a su voluntad, que renunciemos a nuestras pasiones, que renunciemos a nuestras debilidades y se las ofrezcamos al Señor. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque esto es vuestro culto racional. Y eso es comer la carne del Hijo del Hombre y beber la sangre del Hijo del Hombre. Y si nosotros comemos su carne y bebemos su sangre, vamos a permanecer en Él, en comunión. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vamos a permanecer en Él. Y luego, ¿qué dice la palabra? Y Él en nosotros. ¿Por medio de quién? De su santo y bendito Espíritu, que nos ayuda a vivir en ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque sin el Espíritu Santo no podemos vivir en ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. 57 dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¡Qué maravilla! El Padre, ahora sí que el Padre autoriza quién sí, quién no. El Padre decide, tú sí, tú no. Por eso debemos de sentirnos privilegiados de que somos escogidos por Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Dice la palabra del Señor:
Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir ustedes también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Amén. Señor mío, ¿a dónde vamos? Señor mío, ¿a quién acudimos con esta pandemia? ¿A quién acudimos con esta enfermedad que está pasando en el mundo? ¿En quién nos apoyamos? En la metafísica. Yo le voy a hacer así con mis manos y virus aléjate de mí. Porque así hace, ¿no? La energía y... ¿A quién le voy a decir que me proteja y me cuide? ¿A Buda? No. Le voy a sobar la pancita para que no me pase nada. A Vishnu, a Hare Krishna, Maitreya. ¿Ofrecen palabra de vida eterna a todos estos que ya están muertos? ¿O que son creación del ser humano? ¡No! ¿A dónde iremos, Señor? Le dice Pedro, lleno del Espíritu Santo: ¿a dónde vamos a ir, Señor, si solamente tú nos dices que eres la puerta y el que entre por ti tendrá vida eterna? Amén. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y a dónde vamos a ir, hermanos? ¿A dónde vamos a ir? Si esto va a comenzar ya. Si ya va a empezar la tribulación en unos meses. ¿A dónde vamos? ¿Con quién vamos a... ¿De quién nos vamos a sostener? ¿De quién nos vamos a agarrar? Él nos garantiza, Él nos promete que Él nos va a guardar. Apocalipsis 3 dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén. Entonces, ¿en quién nos vamos a refugiar? ¿En quién nos vamos a guardar? ¿Quién nos dice, está seguro bajo mis alas? ¿Quién nos dice eso? Dios mismo. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y Él nos va a guardar de la hora de prueba. Si guardamos la palabra de su paciencia, dice. Todo el mundo se fue. Todo el mundo se dispersó. Quedaron los 12 con el Señor. ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también? Y Pedro, lleno del Espíritu, dice: Señor mío, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes, Señor Jesucristo, solo tú tienes palabras de vida eterna.